Eh, buenas tardes, compañeros. Hoy vamos a ver lo que es el síndrome coronario agudo. Mi equipo va a estar representado por Miguel Valencia, Luis Daniel, Laguna Flores, Oscar Adrián, Rebollar Ramírez, Elizabeth Areli y un servidor, Corso Puebla, José Francisco. La siguiente, por favor. Bueno, para comenzar, en esta patología vamos a hablar un poco acerca de su historia. Vamos a comenzar un poco en 1628 con la publicación de Motu Cordis de parte de William Harvey, que en este pues se hizo una descripción, ¿no?, de la circulación y de la función del corazón, que después de un tiempo pues sentaría lo que serían las bases, ¿no?, de la fisiología. Ya igual tenemos en 1772 que pues la descripción, ¿no?, clínica de Herbert acerca de la angina. La siguiente, por favor. Tenemos que en 1779 Caleb H. Parry especuló que el síncope anginoso como tal pues estaba relacionado con la osificación de la arteria coronaria. 1812 tenemos a John Warren, que publica lo que sería Remarks on Angina Pectoris, que pues este en sí sería el primer artículo, el primer número y el primer artículo de la revista de Medicina y Cirugía de Nueva Inglaterra. Y pues hace una breve descripción de lo que sería la angina de pecho. La siguiente, por favor. Tenemos en 1879 Ludwig Hectoen, que concluyó más que nada que el infarto agudo del miocardio pues era causado por una trombosis coronaria. En 1910, posteriormente en 1910, pues tenemos igual unos médicos rusos, los cuales llegaron a describir 5 pacientes que tenían, pues sí, se asemejaban a lo que sería un cuadro clínico del infarto agudo del miocardio, que posteriormente, post-mortem, pues confirmaron por medio de patología que sí era. Y en 1912 tenemos a John B. Herrick, que más que nada enfatizaba que el reposo total en cama era algo importante al momento de tratar a estos pacientes. La siguiente, por favor. En 1929 vamos a tener a Werner Forssmann, que fue un médico alemán, y que pues él hizo el primer cateterismo cardíaco humano a la edad de 25 años, y pues lo sorprendente que pues en su artículo lo mencionaba como una autoexploración, ¿no?, que él se hizo, demostrando que así pues sí podía llegar a las venas mediante el catéter. Igual tenemos en 1933 a William Smith Tillett, que descubre lo que sería la streptokinasa. En 1948, vamos a tener un tiempo después, en 1948, se va a iniciar lo que sería el estudio se inició el Framingham Heart Study, que pues más que nada era una recopilación en el cual se comenzaron a registrar pues a varias personas para ir monitorizando pues factores de riesgo en diferentes patologías cardiovasculares, ¿no? La siguiente, por favor. Igual tenemos en 1956, tenemos a Werner Forssmann, a André Frederick Cornan y a Dickinson
Richards, que pues ellos llegaron a recibir un premio Nobel a la fisiología y a la medicina por pues más que nada por los trabajos que hicieron en la exploración de la hemodinámica cardíaca, al igual que, pues, si recuerdan, pues les había mencionado, ¿no? De Werner Forssmann, que fue el que hizo el primer cateterismo cardíaco humano. Igual tenemos en 1958, bueno, de hecho, lo que sería el primer cateterismo humano, pues dio paso después, en 1958, a Mason Sons, que desarrolló lo que sería la arteriografía coronaria. La siguiente, por favor. Ahora, igual, de dónde salió o quién introdujo el término de síndrome coronario agudo fue Valentin Foster en 1985, y después igual tenemos en 1988 en un estudio de ISIS, en el cual pues demostraron que la adición de la aspirina a lo que sería el manejo en un paciente con infarto agudo al miocardio, pues el uso, ¿no? De la streptokinasa junto con una aspirina, pues que iba a una reducción de lo que sería la mortalidad. La siguiente, por favor. Ahora, hablando acerca un poco de, ya como tal, la definición, entrando ya a la patología, pues más que nada vamos a tener que el síndrome coronario agudo va a comprender un conjunto de entidades que son producidas por la erosión o rotura de una placa de ateroma que determina la formación de un trombo intracoronario, causando lo que sería una angina inestable, un infarto agudo del miocardio o una muerte súbita. Entonces vamos a tener que pues esta patología, bueno, el síndrome coronario agudo en sí va a englobar pues tres grandes patologías, que sería el infarto agudo al miocardio con elevación de ST, el infarto agudo al miocardio sin elevación de ST y la angina inestable. La siguiente, por favor. Y bueno, continuando con el tema, la etiología pues va a estar dada porque va a haber una disminución del flujo sanguíneo coronario, ¿no? A grandes rasgos. Esto va a ser porque el suministro de oxígeno disponible no puede satisfacer la demanda de oxígeno, lo que entonces nos va a provocar lentamente una isquemia. Aquí la etiología más común va a ser la formación de una placa de ateroma o la enfermedad conocida como aterosclerosis. Pero también va a haber otras causas, como es una embolia arterial coronaria, que esta va a estar dada a lo mejor por una estenosis mitral, una estenosis aórtica, una endocarditis infecciosa. También va a haber vasoespasmos coronarios, que esto pueden estar dados por consumo de cocaína y algunas otras causas como estrés emocional, una exposición al frío bastante fuerte, incluso una endocarditis, sí, una endocarditis también, y también una disección de la arteria coronaria, que esto va a ser una rotura que puede ser no traumática, la íntima coronaria, con la creación de una luz falsa, y que entonces al momento de que se crea esta luz o se crea esta rotura, la sangre va a fluir a través de la luz falsa, lo cual va a expandir y va a seguir el flujo de la sangre, ¿no? Generando entonces una isquemia. La siguiente, por favor. Vamos a tener diferentes factores de riesgo, ¿no? Algunos modificables y otros que no lo van a hacer. En los no modificables vamos a encontrar el sexo, la edad, la historia familiar e incluso la alopecia androgénica. Y se preguntarán por qué una persona que pues no tiene cabello tiene alopecia, por qué puede generar un infarto, ¿no? Y incluso se menciona en algunos estudios que la testosterona y su metabolito, que es la dihidrotestosterona, pueden tener una actividad androgénica que está posiblemente considerada como un factor de riesgo para generar aterosclerosis coronaria, ¿no? Nada más por agregado cultural. En los modificables, pues obviamente nuestros hábitos, ¿no? Como es el fumar. También algunas enfermedades como dislipidemias, diabetes mellitus, hipertensión, obesidad. Obviamente esto va de la mano con un estilo de vida sedentario, incluso una mala higiene bucal, tomando en cuenta las infecciones que pueden generarse por las caries y demás, así como presencia de enfermedad vascular periférica, incluso niveles elevados de homocisteína. La siguiente. Ahora, para entender la fisiopatología,
vamos a entender primero que nada la más común, que es a través de la aterosclerosis. Y para entenderlo lo podemos dividir, en tres factores clave, los cuales van a ser la placa vulnerable, el estado de la sangre, que también se puede conocer como sangre vulnerable, así como el estado del miocardio, que también se le conoce como miocardio vulnerable. La siguiente. Empezando por esto hay que definir qué es la aterosis, ¿no? Que va a ser la acumulación focal de lípidos intracelulares y extracelulares, con formación de células esponjosas e incluso una reacción inflamatoria. Ahora, ¿qué es la esclerosis? Va a ser el endurecimiento cicatricial de la pared arterial. Y aquí vamos a tener un aumento de miocitos, distrofia de la matriz extracelular, incluso más tarde puede quedar incluso hasta calcificación y necrobiosis, ¿no? Y esto en conjunto nos va a generar el término de aterosclerosis. Ahora bien, este clasificó las placas ateroscleróticas en 6 tipos, los cuales se los voy a dar para entender cómo es una placa normal y cómo va evolucionando hasta incluso llegar a ser una placa inestable. La siguiente. Ahora, vamos a empezar con el tipo 1, lesión inicial, que va a ser depósitos de lípidos, que es macrófagos, algunos de los cuales van a presentar incluso numerosas inclusiones de lípido en el citoplasma. Después, el tipo 2 o estiagrasia, que va a ser una obvia consecuencia de la progresión de la enfermedad. Vamos aquí a encontrar estas otras células esponjosas en mucho mayor número, mayor macrófagos, incluso van a aparecer en músculas celulares lisas, ¿no? Que van a tener lípidos en su citoplasma. Incluso a veces podemos encontrar linfocitos T y mastocitos, ¿no? Después tenemos el tipo 3 o preateroma, que obviamente va a presentar mayores depósitos de extracelulares de lípidos, así como más células musculares lisas e incluso más linfocitos. La siguiente, por favor. Y tenemos las lesiones avanzadas. ¿Qué van a ser las lesiones avanzadas? Pues van a ser aquellas en las que ya va a haber una alteración estructural debido a estas células, lípidos y componentes de matriz. Y estas lesiones avanzadas van a tener una importancia clínica debido a que pueden incluso, desde el tipo 4, sufrir complicaciones, ¿no? En el tipo 4 o en ateroma va a ser una lesión más compleja. Aquí vamos a encontrar mucho más células múltiples con células musculares lisas, incluso más lípido y un tejido conjuntivo dispuesto de una forma más compleja, ¿no? En el tipo 5 o fibroateroma, aquí ya vamos a tener un aumento del tejido colágeno, alteración de la capa media de la pared vascular, e incluso también va a aumentar el conjunto de células espumosas, macrófagos y linfocitos. Y por último, llegando ya a una lesión 6 o una placa complicada, es aquí donde después de todo este proceso de formación, tanto de lesiones y de fibroateromas, vamos a llegar a que puede haber una disrupción de la placa, incluso generar un trombo o no, y esto ya va a tener repercusiones más directas sobre el flujo sanguíneo hacia el miocardio. Lo que nos lleva a lo siguiente, por favor. Ahora, vamos a hablar del término placa vulnerable, ¿no? Que esto va a ser más que nada la evidencia del proceso inflamatorio de la placa, que viene dado por el alto contenido de linfocitos y macrófagos activados. Aquí la inflamación va a ser el principal contribuyente, ¿no? Ya que esta inflamación va a empezar a debilitar la cobertura fibrosa de la placa y también va a ser encargado de regular la trombogenicidad de las lesiones. Obviamente la ruptura de la placa va a depender del equilibrio entre la síntesis y degradación del tejido conectivo, como podemos ver en la imagen, ¿no? Que una placa vulnerable pues tiene una cubierta fibrosa mucho más delgada, mientras que una estable tiene una cubierta fibrosa pues más gruesa y eso también obviamente predispone a que una sea más fácil de romper que la otra, ¿no? Por ejemplo, la siguiente. Ahora, si el paciente se le suma esto, que también tiene sangre vulnerable, que no le con sangre vulnerable, con a lo mejor si el paciente tiene diabetes mellitus, hipercolesterolemia, si el paciente fuma, si el paciente tiene algún polimorfismo genético, si tiene alterados los niveles de fibrinógeno, tiene algunas deficiencias en algunos factores de la coagulación, etcétera, pues esto también va a generar que la sangre no esté en sus mejores condiciones y que sumado a esto sea más fácil que al momento de lesionarse la placa pues pueda generar más fácilmente algún tipo de trombo o complicación. La siguiente. Ahora, tomando en cuenta esto, imaginemos que ya estaba la placa, esta placa se rompe y entonces genera una trombofilia, ¿no? Que es la formación del trombo. Y aquí lo podemos dividir en 3 estadios, ¿no? Obviamente una adhesión, activación y agregación plaquetaria, lo cual va a hacer que esta rotura de la placa disminuya localmente las propiedades antiplaquetarias del endotelio y entonces va a provocar una interacción entre las plaquetas y el endotelio expuesto. Esto va a dar resultado una adhesión de las plaquetas a la pared lesionada y esto va a generar una fortaleza suficiente para soportar
cortar las potentes fuerzas de seguimiento que tienen las arterias del flujo sanguíneo y pues hacer que no se muevan, ¿no? Estas plaquetas que ya van a estar activadas y ya localizadas en este sitio de lesión, van a liberar gránulos que van a aumentar los niveles de fibrinógeno, incluso van a liberar algunas hormonas como la serotonina, también van a liberar el potente activador plaquetario y el vasoconstrictor tromboxano A2. Esto obviamente pues va a hacer que haya aún más reclutamiento de nuevas plaquetas, y esto va a hacer que la formación del trombo, ya que está establecido, pueda hacer que genere esta red de fibrina que se va a formar simultáneamente junto con la cascada de coagulación. Lo que nos lleva a que aquí, al momento de activar los factores de la coagulación, va a ser con el objetivo final, principalmente a través del factor X, que la protrombina se convierte en trombina, ¿no? Y que más adelante, cuando el trombo ya esté bien organizado y se propague, va a ser la conversión de este fibrinógeno en fibrina a través de la trombina, y que va a promover este armazón proteínico ideal para la incorporación de elementos celulares al tapón, lo que va a generar incluso un aumento en la obstrucción del flujo coronario, y que incluso esto nos genere pues ya una angina inestable e incluso ya el infarto al miocardio propiamente. La siguiente. Ahora bien, que si le sumamos al paciente que además de tener esta lesión en la placa y que además de tener esta sangre vulnerable también tiene un miocardio vulnerable, ¿y a qué nos referimos con esto? Que su corazón está predispuesto a sufrir alguna evolución incluso más rápida de una complicación isquémica, y hablemos de que el paciente a lo mejor tiene una miocardiopatía dilatada, hipertrófica, restrictiva, etc., o bien tiene alguna alteración en el sistema nervioso autónomo, lo cual genera hiperactividad simpática y que nos va a generar una génesis de arritmias ventriculares. Esto va a hacer que también, aún sumado a la fisiopatología que les expliqué, también el paciente tenga una mayor tasa de probabilidad de tener un infarto agudo del miocardio, ¿no? La siguiente, por favor. Ahora, ya que explicamos, bueno, la siguiente, por favor. Ya que explicamos todo esto, con estas imágenes voy a explicar cómo inicia entonces propiamente el síndrome coronario, ¿no? Ya tenemos a estas alturas que se forma la placa, ¿no? Que esta placa tiene diferentes tipos y conforme va avanzando esta placa se va haciendo más complicada hasta el punto en el que se rompe. Esta rotura genera incluso una trombosis que va a hacer que este tapón plaquetario que se forme, pues prácticamente nos genere pues, ya una obstrucción completa del vaso sanguíneo, generando entonces pues una vasoconstricción, que eso nos va a llevar a una angina inestable o bien a una muerte, ¿no? La siguiente. Ahora bien, ¿cuál va a ser la consecuencia, no? Ya está el trombo, ya se ocluyó prácticamente la arteria. ¿Qué va a pasar? Se menciona incluso en algunas literaturas que el simple hecho de tener isquemia o empezar con una leve necrosis subendocárdica, que es importante mencionar que empieza la necrosis en el subendocardio. ¿Por qué? Porque el subendocardio va a ser la zona que primero se va a afectar, porque va a haber una mayor presión de perfusión, tiene un mayor consumo de oxígeno y una menor tensión de oxígeno, así como una menor circulación colateral, y es más sensible a los factores que aumentan el consumo miocárdico de oxígeno. Entonces, ya tomando en cuenta esto, al momento de que el paciente tiene isquemia o que la necrosis está muy lenta o no tiene mucho tiempo de evolución, ya vamos a empezar incluso con trastornos de la contractilidad y relajación, que va a dejar algunos segmentos hipocinéticos o asinéticos, ¿no? O sea, con poco movimiento o incluso sin movimiento. Y que esos segmentos pueden expandirse por durante una diástole y generar un movimiento paradójico. Pero cuando esta necrosis pues ya tiene a lo mejor más de 4 horas de avanzada, pues ya vamos a hablar de que el paciente va a tener una difusión permanente en la zona del corazón donde esté esta necrosis. Lo que nos lleva a la siguiente. Obviamente, en el electrocardiograma, pues según la localización del infarto, vamos a encontrar diferentes pues, medios de interpretación, ¿no? Pero en lo general, por mencionar lo más común, englobándolo, el infarto del ventrículo derecho va a estar dado por la arteria coronaria derecha o arteria circunfleja izquierda. Esto va a generar entonces un aumento de la presión del ventrículo derecho. Incluso se puede asociar a una insuficiencia tricuspidia que puede ser grave y por ende una disminución del gasto cardíaco. En el caso de un infarto linferoposterior, podemos encontrar la arteria coronaria derecha o la circunfleja izquierda afectados. Esto genera una disfunción del ventrículo derecho en un 50%. Incluso podemos encontrar trastornos hemodinámicos en el paciente y va a haber un aumento en la presión de la vena yugular, y que se puede incluso asociar ese tipo de infarto con hipotensión arterial o incluso con shock. Por otro lado, los infartos anteriores, como la arteria coronaria izquierda, en especial la descendente anterior,
Estos van a ser generalmente infartos más grandes y por obvias razones van a tener un peor pronóstico. Y la siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar un poco acerca de la clasificación como tal de lo que sería el síndrome coronario agudo, y pues principalmente lo vamos a dividir con, ahora sí que el síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST y sin elevación del segmento ST, en el cual pues por obvias razones con elevación del segmento ST pues va a tener incluido la patología de infarto agudo al miocardio con elevación de ST, mientras que los de sin elevación de ST, pues va a tener el infarto agudo al miocardio sin elevación del ST y lo que sería la angina inestable. La siguiente diapositiva, por favor. Ahora, como tal, que antes de mencionar como qué sería la angina inestable, pues voy a mencionar que sería una angina inestable. Para empezar, la angina estable tiene que cumplir con tres características, ¿no? El tipo del dolor, localización, irradiación y duración, que pues debería de ser opresivo, quemazón o pesadez, y no se va a llegar a modificar con la presión, la respiración o los movimientos. Puede acompañarse de cortejo vegetativo, náusea y así. Su localización pues va a ser precordial o retroesternal, y se va a irradiar a lo que sería el borde cubital de los brazos, pues principalmente el brazo izquierdo. Cuello, mandíbula o región interescapular. Y la duración como tal, pues llega a ser breve, que debe ser menor a 10 minutos, mientras que el síndrome coronario agudo va a ser más prolongado. Igual vamos a tener factores desencadenantes que van a ser los esfuerzos, el estrés emocional o los ambientes fríos. Y vamos a tener igual unos factores atenuantes, el cual sería el reposo o los nitratos. Entonces, si tenemos que llega a cumplir con estas tres características, o sea, que tenga las características del dolor, que tenga estos factores desencadenantes, o se atenúa con el reposo, con nitratos, pues esta va a ser una angina típica. Mientras que si solamente llega a cumplir con dos de estas características, se va a considerar como una angina atípica. ¿Ok? Ahora, con angina inestable, pues vamos a tener, pues, ahora sí que uno que va a ser como en el reposo, que empieza en el reposo, generalmente su duración va a ser prolongado, mayor a 20 minutos. Igual vamos a tener el reciente comienzo, que sería una angina que sea menor a 2, 3 meses y que menos de clase 3, ¿no? Ahora sí que esta clasificación de severidad canadiense, que más adelante nos lo va a explicar nuestro compañero Daniel, igual la acelerada, que va a ser el incremento en las 4 semanas previas de número de intensidad, duración o disminución del umbral de aparición en un paciente con angina de esfuerzo estable. Días siguientes después de un infarto agudo de miocardio, pues angina inestable. La siguiente, por favor. Ahora, vamos a definir lo que sería el infarto agudo del miocardio. Que el cual sería una necrosis de los cardiomiocitos en un entorno clínico que sería compatible lo que sería una isquemia miocárdica aguda. Los criterios los vamos a mencionar después para el diagnóstico. La siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar un poco acerca de, pues, cómo se llegan a clasificar, cómo los clasificaron ahora sí que ahora sí que en el artículo en el cual se juntan para la definición universal del infarto al miocardio, que salió en el 2018, y igual los clasifican en diferentes tipos, en 5 tipos, ¿no? El primer tipo, pues, vamos a tener que se caracteriza más que nada por la ruptura, ulceración, fisura o erosión de una placa aterosclerótica con el trombo intraluminal resultante en una o más arterias coronarias. Y esto pues va a conocer a una disminución del flujo sanguíneo miocárdico o embolización distal y posterior necrosis cardíaca. Igual tenemos el tipo 2, que es una necrosis miocárdica en la cual
una afección que sea distinta a la del tipo 1, que sería una inestabilidad de la placa coronaria, provoca un desequilibrio entre el suministro y la demanda de oxígeno del miocardio. Ahora, dentro de los mecanismos, pues vamos a tener hipotensión, hipertensión, taquiarritmias, bradiarritmias, anemia, hipoxemia, etcétera. Igual vamos a tener el tipo 3, que pues va a ser un infarto agudo del miocardio que provoca la muerte, pues, bueno, no se llegan a disponer los biomarcadores, ¿no? Una muerte súbita de origen cardíaco y que estos van a tener síntomas sugestivos de isquemia miocárdica. Igual vamos a tener el tipo 4 que lo llegaron a dividir en A, B, y en el cual, pues, el tipo A va a estar, bueno, el tipo 4 como tal, estos vamos a tener que la troponina va a ser 5 veces mayor al percentil 99, ¿ok? Y en el tipo 4A va a estar relacionado con la intervención coronaria percutánea, mientras que el tipo T, pues, B va a ser una trombosis del stent y va a ser detectada por angiografía o por autopsia. E igual vamos a tener el tipo 5 que va a estar relacionado con una cirugía de revascularización miocárdica. Igual vamos a tener una elevación de los biomarcadores que sería mayor a 10 veces del percentil 99. La siguiente, por favor. Ahora, entrando a las manifestaciones clínicas, pues les puse esta imagen para entender lo que vendría siendo una angina de esfuerzo estable o angina estable, que podemos ver que no está rota la placa y que se encuentra incluso ausente un proceso inflamatorio más allá de la trombosis. Y ya en otro lado, el síndrome coronario agudo, en el cual ya podemos ver todo el vaso, toda la luz de la arteria ocluida, debido por actividad inflamatoria y la trombosis, que esto nos daría ya el síndrome coronario, ¿no? Lo que nos lleva a lo siguiente, por favor. En el cuadro clínico de la angina estable, se menciona que va a ser a veces casi siempre asintomática, ¿no? Pero también se caracteriza inicialmente por un dolor torácico de este va a ser de poca duración, siendo lo más común el ejercicio físico. Sin embargo, hay una clasificación de la severidad de la angina, según la Canadian Cardiovascular Society, que nos divide esta angina en 4 clases, siendo la angina de clase 1 una actividad normal que no causa angina, lo que les refería, ¿no? Que el paciente pues va a tener esta placa estable y no va a tener manifestaciones. La clase 2 que ya va a empezar a generar una ligera limitación. Eso generalmente pues va a ser cuando el paciente empieza a hacer ejercicio, ¿no? Como subir cuestas, escaleras rápidamente, hacer ejercicio después de comidas, incluso otras causas como el frío, ¿no? Así como el estrés. En este caso después encontramos la clase 3, que esta ya dependería, bueno, esta ya iría más enfocada hacia angina inestable, pero de todos modos es importante mencionar que aquí va a haber ya una marcada limitación de la actividad física normal, que incluso va a bastar con que el paciente nada más camine una manzana o incluso dos y que ya se sienta agotado. Y la clase 4, ¿no? Que esta ya va a ser en la que propiamente pues ya el paciente no va a poder realizar ningún tipo de actividad y que incluso estando en un estado de reposo va a generar manifestaciones, estas manifestaciones de angina, ¿no? Lo que nos lleva a la siguiente. Cuando el paciente tiene una angina inestable, pues va a haber un dolor opresivo que va a ser de localización retroesternal. Este dolor puede irradiarse hacia el cuello, hacia la maxila, el epigastrio, incluso hombros y brazo izquierdo, ¿no? A diferencia de la angina estable, que eran episodios dolorosos que eran de muy corta duración, aquí ya va a ser episodios dolorosos que van a ser prolongados, ¿no? Y como ya lo mencioné en la clasificación, pues va a ser por esfuerzos mínimos o incluso en reposo, ¿no? Aquí estos también suelen acompañarse de diaforesis, náusea y vómito, ¿no? Ya cuando estamos hablando de un infarto al miocardio propiamente, el paciente va a también referir síntomas de disnea, así como síncope. Se menciona que estos pacientes, aproximadamente 2 de las terceras partes, van a presentar síntomas prodrómicos entre varios días y semanas antes del evento. Y que incluso cuando ya hay un paciente que ya se encuentra en un nivel de necrosis o isquemia grave, pues va a haber un dolor muy intenso que obviamente se va a acompañar de inquietud, incluso del miedo por parte del paciente. Igual cuando ya está avanzado este infarto, podemos encontrar que podemos la piel pálida, fría y sudorosa, ¿no? Y la siguiente, por favor.
Ok, bueno, ahora vamos a pasar con el diagnóstico. ¿Sí me escuchan bien? Sí, sí. Sí, Eli. Ok. Bueno, pues vamos a comenzar primero con el interrogatorio, ¿no? Este está dirigido en búsqueda de los síntomas que ya nos mencionaba Dani, típicos, atípicos. También interrogar acerca de los factores de riesgo que también ya nos habían comentado. Esto pues que nos pueda ayudar a incrementar la posibilidad de estar frente a un síndrome coronario agudo. Y esto lo vamos a hacer pues con todo paciente que se presente a la consulta, a urgencias, a solicitar atención por un dolor opresivo, ¿no? Dolor torácico. El segundo punto, pues, es la exploración clínica. Todo lo que también ya nos había comentado Dani. Y aquí también vamos a buscar falla cardíaca, así como inestabilidad hemodinámica. Podemos hablar de hipotensión, que nuestro paciente esté pálido, que el llenado capilar esté disminuido, taquicardia, bradicardia, ingurgitación yugular, síncope, etc. Y bueno, pasando con el electrocardiograma, este es muy importante saber que se recomienda hacer dentro de los primeros 10 minutos del ingreso a urgencia o a la consulta, ¿no? Esto pues en búsqueda de isquemia o lesión miocárdica. Ahora, vamos a tener tres puntos aquí importantes en el electro, que va a ser la búsqueda de la isquemia, la lesión. Igual ya nos había dado de manera introductoria Dani, que en el electrocardiograma, de acuerdo con las derivaciones que se encuentren afectadas, va a ser sugestivo de la arteria que se encuentre afectada. Por ejemplo, para recordar un poquito, pues la derivación B1 y B2, pues nos va a ver la cara septal del corazón. B3 y B4, la parte anterior. La lateral la vamos a dividir en alta y baja. La baja va a ser, la vamos a poder visualizar con B5 y B6 y la cara alta por D1 y ABL. Y las inferiores principalmente va a ser por, o más bien, van a ser por D3, D2 y ABF. Y las posteriores, pues ya las vamos a abordar un poquito más adelante, con un poquito más específico. Ahora, tomando con lo que les mencionaba de la isquemia, la lesión y la necrosis, pues la isquemia como tal va a ser el proceso patológico mediante el cual la demanda metabólica y el aporte del oxígeno que le pueda estar dando la arteria coronaria, pues no va a estar siendo completamente cubierta. Entonces, esto lo vamos a visualizar con la onda T. Eh, Al principio puede mostrarse una onda T picuda que cuando va pasando el tiempo podemos observarla aplanada o incluso negativa. Pero también se menciona en la bibliografía que tenemos otra explicación, por así decirlo, que va a ser la isquemia subendocárdica y la subepicárdica. Cuando la lesión se encuentre en el subendocardio, vamos a observar pues esta onda T picuda. Y cuando esté en el subepicardio, vamos a encontrar la onda T negativa. La que sigue, por favor. Ahora, si la isquemia continúa y el paciente no recibe un tratamiento adecuado o pues sí, que reciba tratamiento farmacológico o una intervención, pues esta isquemia se va a convertir en lesión y lo podemos valorar con el segmento ST. Si hay un supradesnivel del segmento ST, estamos hablando de que la arteria está completamente ocluida. Y si hay un infradesnivel del segmento ST, hay una obstrucción parcial, pero importante de la arteria. Igual que la isquemia, el supradesnivel del segmento ST lo podemos observar en el subepicardio, cuando la afectación está en el subepicardio, y el infradesnivel del segmento ST lo podemos observar en el subendocardio. Ahora, si la lesión persiste, la parte del corazón dañada puede presentar características histopatológicamente, perdón, compatibles con necrosis. Entonces, estas áreas del corazón ya no van a ser capaces de propagar impulsos eléctricos. Entonces, esto ya es un daño pues irreversible. ¿Y esto cómo lo vamos a poder ver en el electro? A partir de las ondas Q-patológicas o incluso con la presencia de una onda QS, que es la parte inferior izquierda que se muestra en la pantalla.
¿Cómo vamos a saber que es una onda Q patológica? Porque es mayor, va a tener un voltaje mayor de lo esperado, o también es un tercio más grande que su R correspondiente. No sé si me está dando a explicar. Se va a observar igual como está en la imagen derecha. Ahora, ya que conocemos estos tres apartados importantes, que son la lesión, isquemia, lesión y necrosis, pues tenemos la tabla que da las guías para definir como tal la elevación del segmento ST y la depresión del segmento ST. Entonces, las manifestaciones electrocardiográficas de isquemia aguda miocárdica con elevación del segmento ST, pues es la elevación del segmento en el punto J en dos derivaciones contiguas con un punto de corte mayor o igual a 1 milímetro en todas las derivaciones, excepto en B2 y B3, donde aquí se aplican otros parámetros, o más bien otros puntos de corte, que van a ser mayor o igual a 2 milímetros para hombres mayores o igual a 40 años, o mayor o igual a 2.5 milímetros para hombres menores de 40 años, y mayor o igual a 1.5 milímetros para las mujeres, independientemente de la edad. Ahora, las manifestaciones electrocardiográficas para la depresión del segmento ST y el cambio en la onda T, pues es la depresión de este segmento o que se encuentre de manera horizontal, y la descendencia puede ser mayor o igual a 0.5 milímetros en dos derivaciones contiguas, o la inversión de la onda T mayor a 1 milímetro igual en dos derivaciones contiguas con una onda R prominente o cociente RS mayor a 1. La que sigue, por favor. Ahora, también vamos a tener los cambios en espejo. Esto va en función de la dominancia arterial que esté irrigando la parte posterior de nuestro corazón. En el 80% de la población, pues va a estar irrigado principalmente por la arteria coronaria derecha, pero podemos encontrar a este grupo pequeño de pacientes que va a estar irrigado principalmente por la arteria coronaria izquierda, específicamente de la arteria circunfleja, aunque también podemos encontrar una codominancia que va a ser de ambas arterias, pero igual esto es ya más, pues sí, muy raro. Entonces, en pacientes con un electrocardiograma que sea de 12 derivaciones, que sea normal o no concluyente, que el paciente a lo mejor en su electro pues salga normal, pero que tenga toda la sospecha clínica de que estamos frente a un síndrome coronario agudo, se puede recomendar la utilización de derivaciones adicionales, como son B7, B9, B3R y B4R. Esto para identificar si a lo mejor hay una oclusión de la arteria circunfleja o un infarto del ventrículo derecho. Entonces, aquí, para explicar más este cambio en espejo, supongamos que tenemos una elevación del ST en D2, D3 y ABF. En las derivaciones de B2 a B4 podemos encontrar un infradesnivel. Entonces, cuando pasa esto, podemos colocar las derivaciones adicionales y aquí vamos a, bueno, ya que se realizan, encontramos una elevación del ST que pues es, corrobora lo que apareció en D2, D3 y ABF. Entonces, aquí pues estamos hablando de que hay un infarto posterior. También, bueno, antes de pasar a la siguiente parte, se me estaba olvidando decirles que aquí la toma del electrocardiograma es recomendado que se tome cada 15 a 30 minutos cuando pues todavía no se le da un diagnóstico correcto, cuando está esta duda en el electro, pero clínicamente pues es altamente sugestivo de un síndrome coronario agudo. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí les puse esta imagen que es prácticamente un súper resumen de lo que les platiqué. Aquí sigue, para que lo chequen cuando estén estudiando la presentación. Y bueno, ¿cuáles van a ser los cambios evolutivos del electro cuando estemos frente a un infarto de miocardio? Como ya les había comentado, pues vamos a tener tres principales pilares importantes en el electro, que va a ser la isquemia, la lesión y la necrosis. Isquemia, que nuevamente se los repito, con la onda T, la lesión con el segmento ST y la necrosis con la presencia de las ondas Q patológicas. Entonces, cuando tenemos una fase hiperaguda, donde hablamos de los primeros minutos
o a las primeras horas, pues vamos a tener una onda T picuda. Cuando hablamos de una fase aguda, que es dentro de las primeras horas, tenemos la elevación del segmento ST. En la fase subaguda, donde hablamos de horas a días, ya tenemos aquí la presencia de las ondas Q patológicas, incluso puede existir la negativización de la onda T y pues seguimos conservando la elevación del segmento ST. Incluso aquí se menciona que es más convexa, ¿no?, que la fase aguda. En la fase crónica, igual, tenemos la persistencia de la onda Q patológica, el ST ya se puede estar aplanando, puede ser isoeléctrico, y la onda T va a seguir negativa. Y cuando ya hablamos de un infarto agudo de miocardio antiguo, de meses a años, igual tenemos la onda Q patológica, el segmento ST isoeléctrico, y la onda T pues ya puede ser normalizada. Incluso se menciona, o se me quedó mucho a mí, la presencia de la onda Q patológica, que es sugestivo pues incluso de una cicatriz miocárdica, por así decirlo, por lo que les comentaba. La que sigue, por favor. Ahora, dentro de los biomarcadores, pues ya lo habíamos hablado un poquito, o más bien ya nos habían platicado un poquito la clase pasada cuando vimos falla cardíaca. Estas troponinas pues van a ser componentes del aparato contráctil del corazón, de las células miocárdicas, y se van a expresar casi exclusivamente pues en nuestro corazón. Entonces, cuando tenemos niveles elevados de las troponinas, pues van a reflejar la existencia de un daño en las células miocárdicas. Pero es importante saber que no nos va a proporcionar información acerca del mecanismo fisiopatológico que lo esté causando. Porque, pues también este daño puede estar generado por otras causas, estiramiento mecánico miocárdico, inducido por precarga, estrés fisiológico, o sea, tenemos otras causas que no son atribuidas al infarto agudo de miocardio que nos puede hacer que se eleven las troponinas. Entonces, estas, ¿con base en qué lo vamos a medir? Va a ser con base en el límite superior de referencia del percentil 99. Esto del percentil 99 se refiere al valor de las troponinas por debajo, que va a estar el 99% de la población que no va a tener daño cardíaco entre los 20 y los 70 años. Entonces, cuando hablamos de que hay un aumento, por ejemplo, si tenemos una muestra temprana, pues no va a ser tan fácil detectar estos cambios, esta elevación. En una muestra temprana ya podemos empezar a detectar ¿Está trabado o soy yo? Yo también pensé que no será yo. También creí que era No, sí se trabó. Ya le mandé mensaje y me dijo que ya tuvo un problema con su combo, pero ya regresé. Hola, perdónenme, no sé qué pasó con mi internet, pero estoy desde mi teléfono. Ay, ¿me escuchan bien? Sí, Lip. Sí, Sí. Voy a tener la cámara apagada porque si no van a ver nada más mi papada aquí porque lo tengo abajito. Entonces, igual para que no se me vaya. Me quedé en la elevación, ¿no?, de las troponinas. Entonces, estas troponinas pueden estar elevadas y permanecer pues esta elevación incluso de 7 a 14 días. Entonces, pues sí, esta parte, ¿no? Ahora, cuando vamos a medir las troponinas, o más bien los biomarcadores, porque vamos a tener otros como la porción o la fracción MB de la creatina sinasa y mioglobina, también vamos a tener a la copeptina,
Sí, es copeptina. Vamos a tener estos biomarcadores que también los podemos utilizar, pero estos van a ser menos sensibles. Entonces, siempre que en un hospital se encuentre disponible las troponinas, pues van a ser las de elección. Siempre las vamos a preferir antes que otros biomarcadores. Entonces, esto se recomienda que se tomen los niveles al ingreso, a las 3 horas y a las 6 horas. Y pues nada, la que sigue. Ok, como les mencionaba, vamos a tener otras causas que nos pueden elevar las troponinas, como una embolia coronaria, disección coronaria, hipotensión, shock, anemia grave, taquiarritmia sostenida, perdón, insuficiencia cardíaca, miocarditis, etc. O sea, vamos a tener muchas distintas patologías que nos pueden elevar estos biomarcadores. Entonces, eh, es muy importante recordar lo que ya les mencionaba. No nos va a decir o no va a ser sugestivo del mecanismo fisiopatológico. De esta elevación no nos va a decir nada de esto. También podemos tomar troponinas de alta sensibilidad. Entonces, estas nos ayudan a hacer una discriminación, a diferenciar un poquito más en comparación con las troponinas normales. ¿Por qué? Porque estas troponinas ultrasensibles, pues a mayor valor, tenemos mayor posibilidad de estar frente a un infarto agudo de miocardio. Por ejemplo, en el infarto tipo 1, las elevaciones 5 veces mayores del límite superior de referencia del percentil 99, pues nos va a dar un valor predictivo muy alto, mayor al 90% de que estamos frente a este infarto. Y las elevaciones 3 veces mayores al límite superior de referencia nos hablan de un valor predictivo de un 50 a un 60%, independientemente pues del tipo de infarto que estemos hablando. Y a esto me refiero con su fisiopatología, la clasificación que ya nos habían comentado. La que sigue, por favor. Ahora, les puse este algoritmo porque cuando tenemos valores de troponina cardíaca elevados por arriba del límite superior del percentil 99, tenemos que checar si hay un ascenso, un descenso o una estabilización de las troponinas. Entonces, si el valor de las troponinas está estable, es sugestivo de que estamos ante un daño miocárdico crónico y tenemos que investigar las causas y poder atacar estas causas. Se le da un abordaje diferente, por así decirlo. Pero cuando tenemos un ascenso o descenso de las troponinas, nos habla de que estamos frente a una lesión miocárdica aguda. Y esto puede estar acompañado con o sin isquemia miocárdica. Entonces, cuando no hay isquemia aguda, perdón, tenemos un daño miocárdico agudo. Aquí hablamos más de lo que les mencionaba, de las otras razones por las cuales se van a ver elevadas las troponinas, ¿no? Que nos van a modificar esta concentración. Ahora, cuando tenemos una lesión miocárdica aguda con isquemia aguda, pues esto es sugestivo de un infarto agudo del miocardio. Entonces, para esto debemos de saber si estamos frente a un tipo 1 o un tipo 2. La que sí, por favor. Ahora, vamos a tener también pruebas de imagen que nos van a ayudar al diagnóstico. Empezando por el ecocardiograma, pues nos va a permitir una valoración combinada de la función y de la estructura cardíaca. Vamos a ver si estamos frente a un adelgazamiento de la pared o que esté incluso un poquito más grueso, que la motilidad se encuentre afectada. También nos ayuda a la detección de cardiopatías no coronarias que nos pueden producir el dolor anginoso. También nos ayuda a hacer otro tipo de diagnósticos diferenciales, por ejemplo, una disección aórtica, cardiomiopatía hipertrófica, etc. También nos ayuda a la detección de complicaciones mecánicas y pues el deterioro hemodinámico. También encontramos a la resonancia magnética cardíaca. Esta nos va a permitir evaluar al mismo tiempo la perfusión y las alteraciones de la movilidad de la pared, de la estructura miocárdica. Aquí pues se pueden utilizar agentes de contraste que nos van a ayudar a evaluar la perfusión miocárdica y el aumento del espacio extracelular asociado con la fibrosis. O sea,
medio de contraste se va a introducir en estos espacios y nos pueden incluso hablar de que estamos frente a cicatrices, ¿no? Por ejemplo. También vamos a tener la imagen con radioisótopos. Esta nos permite hacer una visualización directa de los miocitos viables. Este es el único método para evaluar pues, esta parte y también nos ayuda para la motilidad, el engrosamiento y la función general del miocardio. Encontré que se llama SPECT, que es una tomografía por emisión de fotón único. En este procedimiento, ¿le das la que sigue, por favor, Oscar? Se va a inyectar un marcador radioactivo en el torrente sanguíneo. Estamos hablando que este tipo de prueba tiene una importante exposición a la radiación, pero pues sí es utilizado. Ya que este marcador radioactivo se encuentra en el torrente, va a producir un tipo de energía llamada rayos gamma. Entonces va a haber una cámara especial, una tecnología especial para poder captar las señales de este marcador. Entonces va a empezar a convertir en imágenes este corazón. O sea, conforme va avanzando el flujo, va a generarnos estas imágenes. Entonces, por ejemplo, si tenemos un buen flujo, entendí que las imágenes van a ser más claras, pero cuando hay un flujo sanguíneo deficiente, vamos a tener la presencia de estas imágenes oscuras. Entonces, pues los diferentes colores van a representar diferentes cantidades de la absorción del marcador. Entonces, esto nos ayuda para saber cómo está la viabilidad del miocardio. La que sigue, por favor. Bueno, le das una anterior y otra anterior, por favor. Ok, gracias. Y ya por último tenemos al cateterismo y a la angiografía coronaria. Esto se puede utilizar para diagnosticar pues, un síndrome coronario agudo en pacientes que tengan bajo riesgo o intermedio y que tengan valores de troponinas normales. Estos pues están indicados para valorar la extensión y la gravedad de la cardiopatía en sujetos que se encuentren sintomáticos y decidir si está justificado pues el tratamiento que le vamos a dar. ¿La que sigue? Por favor. ¿Otra? Ok. Y aquí pues les puse más que nada estas imágenes para poder entender un poquito más esta parte. Se va a ingresar un catéter, preferentemente se hace en la arteria radial, pero también lo podemos hacer por medio de la arteria femoral. Entonces, al introducir el catéter, pues va a viajar hasta la aorta. En la aorta podemos introducir un medio de contraste con el cual se van a pintar todas nuestras arterias coronarias. Y esto nos va a permitir ver, pues, en dónde está el trombo o esta oclusión para poder colocar un stent. Y, por ejemplo, si el arteroma la placa está obstruyendo completamente a nuestra arteria, incluso puede perforarla y pues se coloca este stent. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí les puse este algoritmo que pues ya creo que es el último. Para cuando tenemos sospecha de un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, se miden las troponinas y vamos a tener 3 escenarios distintos. Cuando la troponina ultrasensible se encuentre baja o muy baja y después de... ay, doctor, ya son las 6 y tenemos clase de geriatría. Ok, continuamos el viernes. Terminan ustedes y empiezan los de la siguiente exposición, por favor. Gracias, doctor. Ok, Nos vemos el gracias. Ah, doctor. Gracias. Gracias, doctor.